Gracias. Hola, gracias, Isa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y soy neurótico anónimo. Vivo en La Paz, Baja California Sur, México, y estoy contento de estar con ustedes, ¿verdad? Porque siempre es fascinante entrar al mundo de las letras del programa de recuperación, porque en ellas encontramos respuestas para mejorar nuestras vidas, ¿verdad? O bien vamos aprendiendo sobre la marcha cómo desarrollar un mejor carácter, es decir, cómo transformar nuestra personalidad. Bienvenidos todos y todas, y gracias a Olivia por el servicio y también a la compañera Isabel que nos apoya en la lectura, ¿verdad? Muchas gracias y pues aquí estamos en espera para hacer la voluntad del Creador. Gracias. ¿Ya puedo empezar? Claro que sí, estamos en el párrafo 10. Ok, gracias, gracias. Buen día, compañero Víctor, y a cada uno de ustedes. Y pues estamos aquí primero dándole gracias a nuestro poder superior, como cada quien lo entienda. Yo personalmente a Jesús por darme salud y vida y por permitirme estar aquí y decirle que sea su voluntad y no la mía. Y bueno, vamos a empezar con la glosa 10, el punto 0. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso, estudié una carrera científica, naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico. Investigar y volver a investigar una y otra vez, y siempre con una mente abierta. La primera vez que eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA, me dije, no es nada científico. No puedo tragarlo, no me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que AA producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. Olivia, por favor. Gracias, muchas gracias. Ahí viene la pregunta en la glosa 10.1. ¿A quién veneraba e incluso adoraba el padrino? 3 compartimientos de 3 minutos y bueno, adelante. 3 personitas que deseen y sientan compartir. Alguien que se anime para que después los motive y surjan las otras manitos. Yo, compañera. Sí, adelante, adelante, por favor. Y gracias. ¿Cuál es la pregunta? Sí, te la voy a hacer nuevamente, ¿ok? ¿A quién veneraba e incluso adoraba el padrino? A la ciencia. Ok, adelante. O sea, bueno, él adoraba, bueno, no estoy muy clara, pero creo la pregunta es que a quién adoraba él, pues a la ciencia, ¿no?
¿Qué más puedo decir? Ok, gracias. Gracias por compartir. Dos manitos más por ahí, por favor. O una segunda manito. Ok, adelante, Brenda. Gracias. Sí, muy buenas tardes, compañeras. Gracias por el servicio. Agradecida. Estoy haciendo la unidad del día de hoy. Soy Brenda y estoy sanando conductas dependientes, codependientes y comportamientos neuróticos. El padrino habla con respecto a que él era una persona que adoraba la ciencia, porque sus maestros le decían que tenía que estar basado en los principios, que todo método que tenía que él entender dentro de su parte intelectual tenía que ser comprobado y realmente tenía que tener principios básicos y bases científicas y por ello y para él fue complicado entender la base la base del método de curación y recuperación del proceso del alcohol de los 12 pasos, ¿no? Entonces por eso se cuestionaba mucho esto pero lo principal era el investigar los principios. Gracias. Gracias a ti, Brenda, por compartir tu sentir y por hacer la unidad también. Gracias. Otra manito, por favor. Una tercera manito para llegar a la conclusión. Adelante. Bueno, parece que no hay una tercera manito. Adelante con la conclusión, por favor. Bien. ¿A quién veneraba y adoraba el padrino? Bueno, veneraba. Dice en el texto que se leyó, nos habla de que el padrino le expone su propio caso como ejemplo. Dice que él veneraba y adoraba la ciencia, pero que ahora la venera, mas no la adora. Y habla acerca de sí mismo en su instrucción científica. A él se le instruyó para revisar los hechos y él pensaba que el programa de recuperación no era científico, por lo tanto no tomaría en cuenta al programa. Más adelante, él dice, me despabilé, me desperté y entendía que no era Alcohólicos Anónimos la intolerante, sino yo, porque no había considerado los hechos. Y los hechos es que en el grupo se estaban haciendo cosas prodigiosas. Así dice más o menos el texto que se leyó. Pero la pregunta, ¿y a quién veneraba y adoraba el padrino? Naturalmente, ahora en tiempo pasado la pregunta, en el pasado veneraba y adoraba a la ciencia. Gracias.
Ok, continuamos. Glosa 10.3. Oh, perdón. No, un poquito más, más abajito, por favor. No, algo al contrario. Un poquito más. Ok, ahí. Gracias, Olivia. Muy amable. Ok, glosa 10.2. ¿Cuál era la postura del padrino en cuanto al programa se refiere y por qué no iba a tomar en cuenta las ideas del programa? ¿Cuál era la postura del padrino en cuanto al programa se refiere y por qué no iba a tomar en cuenta las ideas del programa? 3 compartimientos. Adelante. Adelante, Jaime. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Soy Jaime, soy alcohólico, mira, tomándolo desde un punto personal, normalmente viene uno resentido ante Dios Jaime, o ante... ¿me disculpas un segundito? ¿Tienes Ujú, tienes el radio prendido o algo que se parezca? No se escucha bien con ese sonido. ¿Lo puedes ya. apagar, por favor, si fueras tan amable? Sí, ya está. Gracias. Adelante. Normalmente le decía, yo vengo de un grupo de 12 pasos y aquí dice que aquí veneraba pues a la ciencia. Normalmente el alcohólico viene resentido con un poder superior o con Dios, ¿verdad? Porque no se le cumplieron sus deseos, sus caprichos o X. Entonces siempre busca la manera de comprobar, ¿verdad? De ver si realmente funciona o no funciona, ¿verdad? Y cuando yo llego a AA, los primeros días o los primeros meses, yo decía, pues, ¿cómo es posible o cómo es que estos alcohólicos, drogadictos, neuróticos, codependientes o X eh, me puedan cambiar? Si no me pudo cambiar mi madre, mi padre, mis hermanos, la sociedad, ¿cómo es posible que me vayan a cambiar ellos, verdad? Entonces, el alcohólico, el neurótico, busca comprobar que realmente funcione, ¿ah? Si funciona, lo acepta, ¿ah? Pero si no funciona, normalmente lo desecha. Entonces, en esta parte, pues, el científico siempre ha buscado la parte de comprobar o de demostrar que funciona su teoría, en este caso la ciencia, y el alcohólico es lo mismo, el neurótico igual, ¿verdad? Para poder emplear o para poder dirigir cualquier situación, ¿verdad? Si no está comprobado que el programa funciona, pues es obvio que nadie va a querer estar dentro de, ¿verdad? Entonces eso es, creo, ¿verdad? Muchas gracias, Jaime, por compartir con nosotros y por hacer la unidad. 2 manitas más por ahí o una hasta que luego se aparezca la otra. Miriam, adelante y gracias. Sí, buenas tardes, compañeros. Soy Miriam, neurótica en recuperación. La postura del padrino en cuanto al programa se refería era que pues no tenía fe en ese programa, no había desarrollado esa fe en base a pruebas de que ese programa realmente trabajaba, ¿no? Yo me acuerdo también la primera vez que se pide en un programa de 12 pasos, yo
en lo que llegué, en la fe que yo tenía o la postura con la que yo llegué es, muéstrenme que aquí hay Dios y yo les voy a creer, ¿no? Si aquí no usan la Biblia, si aquí no hablan de Dios, pues este programa no puede trabajar, ¿no? Pero en el sentido religioso. Yo iba buscando todo esto en el sentido religioso, ¿no? Y también dentro de mí lo que había era la postura de que no me vengan a decir que yo tengo que esperar años para que esta fe se desarrolle y para que yo vea hechos en mi vida. Y yo iba con la postura de, deme la solución hoy, porque hoy necesito que se me solucione este problema. Y realmente todo alcohólico, neurótico, codependiente, la primera vez que pisa un grupo es con la intención o la expectativa de que en ese día, en ese momento se le van a dar las soluciones o alguien va a decirle qué hacer exactamente. Uno sigue este paso, 1, 2 y 3 y todo se te va a solucionar. Y detrás de esa resistencia al programa está esa expectativa, ¿no? Entonces, tal como el padrino acá, ¿no? Esa resistencia al programa se debía a las expectativas que él tenía basado en lo que él adoraba, que en ese entonces pues era la ciencia, ¿no? Pruébenme con la ciencia, denme hechos para yo poder desarrollar esta fe, ¿no? Y bueno, es lo que puedo compartir de mi propia experiencia y lo que entiendo sobre la postura del padrino. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ti, Miriam. Gracias por compartir tu experiencia. Adelante, Richard. Sí, gracias. Bueno, acá en México, buenas tardes, compañeros, o buen día a toda la comunidad. Soy Richard, soy un miembro más de la hermandad de NA, en voluntad de recuperarme. Pues bueno, el padrino venera a lo, como yo, ¿verdad? A lo tangible, porque yo siento, yo soy de las personas que un neurótico como yo nunca dejamos de tener fe. Un neurótico como yo siempre tengo fe o siempre tenemos fe, pero la deposito en la parte visible mía, en donde yo veo que sí existe y ahí lo deposito. Entonces, le tengo fe a que ver para creer. Ahí es donde yo tengo depositada mi fe. En lo intangible, no. Eso quiere decir que tengo una muy fuerte desconexión de la parte intuitiva de mí, que son mis emociones, mis sentimientos, mi poder superior. No está Él en un altar, no está Él en un templo, ni está en el cielo, está en mi interior. Entonces, como estoy desconectado de mí, es la parte que olvidé de mí, la parte intangible. Y el programa de los 12 pasos son espirituales y espiritualidad es espíritu y que eso quiere decir intangibilidad. Entonces, por eso, sesión tras sesión siempre me está recordando la parte intangible, que es donde poco a poco voy como que con esa fe que tengo, pero ahora ya se la voy contrarrestando, ¿no? A la ciencia, a lo que sí existe, a lo que mis ojos acostumbrados a la parte material ven. Por eso yo acepto que era muy tangible, muy espiritual, darle valía a lo que, a Richard desde lo que tiene, darle valía y seguridad a Richard desde con quién está y quién le acompaña, porque era muy mundano, muy material, muy materia. Un cuerpo inclusive es materia, ¿sí? Lo que está más allá del cuerpo es el Dios que habita en ese compañero que está dentro de él. Entonces era la parte que yo no sabía identificar de mí y por supuesto de los demás. Por eso sí me hago fin con esta pregunta, ¿no? ¿A quién veneraba el padrino y adoraba? Pues a la ciencia, como yo. Los 12 pasos no son ciencia, los 12 pasos son espirituales, pero puedo meter
científicamente, es decir, que comprobarme a mí mismo que el primer paso funciona cuando Richard se derrota. Y así sucesivamente hasta llegar a los 12 pasos. Entonces sí tienen sentido de ciencia, sí, cuando yo lo acomodo a comprobar que la espiritualidad opera en Richard, opera en mí. Entonces, pues esa era la postura, ¿no? Del padrino mediante el programa. Obviamente, cuando algo nos dice, aquí te vas a sanar y aquí te vas a curar, cuando a mí me lo decían, yo no lo creía. Al contrario, científicamente quería ver a mis compañeros en un grupo, por ejemplo, donde estaban en una sesión presencial. Si se bajaban de un buen coche, no, es que ese sí me puede ayudar. Si estaban bien vestidos, no, es que ese sí puede sacarme adelante. O los veía yo desalineados físicamente, o los veía yo, no sé, devaluados desde su materia, desde cómo iban vestidos, yo no creía que pudieran ayudar. Por eso yo concluí, como algunos compañeros les he escuchado hablar, como una gente como esta puede ayudarme, ¿sí? Ahí había fe, pero ¿en qué? En que no tengo salida. Ahí estaba mi fe, ahí estaba mi creencia, estaba fervorosamente en la parte materia. No, yo soy feliz si traigo casa. No, yo soy feliz si mi esposa me reconoce que soy lindo, que soy buen padre, que soy el mejor hombre del mundo para ella. Y entonces yo quería escuchar, o sea, masa, ¿no? Tangibilidad, materia, que Ricardo, que Ricardo, que Ricardo. Entonces, muy desconectado de la parte espíritu, muy conectado a la parte mundana, a la parte mundo. Ahora, no quiere decir que no me merezca una casa y un buen carro, pero pienso yo que eso es consecuencia después de que la parte intangible se hace tangible, pero es decir, como ha dicho algunas literaturas o algunas frases de otros libros, de Alcohólicos Anónimos, cuando se hace esta parte metafísica, ¿sí? La meta que se haga físico, pero haz físico el amor, Richard, ¿sí? La serenidad, la paz, la alegría y la dicha, y creo que eso arrasa por encima de lo tangible, por encima de la materia. Entonces, pues sí, yo llegué en este punto, igual que el padrino, dudando, se me hizo muy difícil creer. Una vez un padrino me dijo, ¿por qué no empiezas a sospechar que tu tangibilidad nunca te ha cubierto el amor? Tus coches, tu casa, tu pareja, tu amante, tus hijos, tu padre, tus títulos, tus logros, nunca, Richard, nunca han logrado cubrir tu falta de amor. Y si sigues de necio y de terco, déjate adelanto, nunca lo lograrán. Lo único que te puede llenar no es más que el espíritu de ese poder superior. Eso es lo único que me sustenta. Entonces empezar, pues poco a poco creo que empecé yo a sospechar desde mi parte mundana mía, de mi necesidad de ser llenado con cosas materiales y empezar, y si a lo mejor un abrazo, y si a lo mejor un reconocimiento en el grupo, y si a lo mejor sirviendo reconozco una sensación de que sí soy útil para servir, y si a lo mejor todo esto va degradando lo mucho que me gritó mi mamá, tú no sabes hacer nada, eres un tonto y no sirves para nadie. Y fue sustituyéndolo esa parte que en el grupo me dio, que los compañeros me dijeron, yo me pongo, Richard, sírveme para que aprendas qué es sentirte bien por dentro y puedas contrarrestar lo que una vez tu mamá te gritó. ¿Sí? Y no por mala mujer, sino simplemente pues lo gritó y punto, así me tocaba experimentarlo. Entonces el programa me está devolviendo y recuperando esa parte, espíritu que pues todavía sigo muy necesitado de ella porque en muchas situaciones, si no estoy alerta, si no estoy al pendiente de mí, puedo olvidarlo. Entonces, gracias al programa, gracias a esta organización, a este tema y a todos los presentes, para mí, ustedes me ayudan a hacer de esto un recordatorio para mí mismo. Pues con esto termino,
compañera. Gracias por coordinar la sesión, a los presentes y bendiciones a toda la comunidad. Muchas gracias, Richard, por tu compartimiento de experiencia, fortaleza y esperanza. Y gracias porque personalmente hice puente de comprensión. Y bueno, vamos a la conclusión entonces. Adelante. Ok, ¿me escuchas ahí, Isabel? Sí, perfecto. Bueno, ¿nos lees por favor la pregunta? Sí. A ver, ¿cuál era la postura del padrino en cuanto al programa se refiere y por qué no iba a tomar en cuenta las ideas del programa? No, esa no es, perdón. Ok, por fin, ¿a qué? Yo estoy ahorita, déjeme asegurarme para no confundirme. Sí, esa era. ¿Cuál era la postura del padrino en cuanto al programa se refiere y por qué no iba a tomar en cuenta las ideas del programa? Bueno, el padrino tenía una mentalidad científica. Está exponiendo su caso delante del ahijado y está hablando de eso, de que él tenía una mentalidad científica. Y cuando vino por primera vez al programa de recuperación, vio el programa, pero no lo comprobó. No se dio cuenta que este programa es una mezcla. Y es una mezcla de tres cosas: de la religión, la medicina y la psiquiatría o psicología. Y al mezclar estas tres cosas, si estamos hablando de medicina es ciencia, si estamos hablando de psicología es ciencia, y si estamos hablando de religión es ciencia. Ahora bien, ¿qué no había tomado en cuenta el padrino? Los hechos. ¿Por qué? Veamos, la fe. La fe es confianza, no desafío, dice Bill W. Pero la fe es la seguridad de lo que se tiene y la certeza de lo que no se ve. O sea, lo que tengo me asegura que voy a tener. La fe es tangible, no es intangible, es tangible. ¿Por qué es tangible? Porque el espíritu es tangible, no es intangible, es tangible. ¿Por qué es tangible? Veamos, espíritu es palabra, palabra es idea y es concepto. Esa es palabra. Una idea, una sola idea. Si una persona es creadora y dice, yo soy carpintero y quiero hacer una silla, entonces saca un modelo, una idea. La idea, que aparentemente es intangible, se vuelve tangible ante la creación de eso. Y es la comprobación de la existencia del espíritu en el hombre. Aquí es donde entendemos que nuestra fe se hace realidad. Primero, ¿qué es lo que tenía el carpintero? Conocimiento. ¿Qué es lo que hace el carpintero? Un diseño. Y después del diseño, ¿qué es lo que hace? Le da forma a la madera y logra hacer una silla como él desea. Esa silla es fruto de su espíritu. Esa silla era espíritu porque era idea. Pero ahora hecha y creada, deja de ser espíritu para ser materia. Por eso se dice, a través de la naturaleza podemos entender la inteligencia de un Dios viviente.
a través de su obra, podemos comprender el espíritu de un ser viviente e inteligente. A través de las leyes del universo, entendemos, y esto lo dijo Albert Einstein, entendemos que solamente un ser inteligente puede lograr, crear y darle forma a una multitud de leyes que no pueden ser producto de la casualidad. Por eso es importante entender que el padrino, en su postura primaria, no había tomado en cuenta los hechos, dice él. Por eso no era el grupo el intolerante, sino él. Él. Porque a pesar de que se le había enseñado, sus prejuicios no le permitieron en el momento reconocer que este programa es científico. ¿Por qué? Porque de este programa emanan tres cosas. La logoterapia, que es la terapia o la curación a través de la palabra. La logoterapia. Y está la psicoterapia Gestalt, está aquí también, y está la psicoterapia conductiva. Tres formas científicas. Los 12 pasos son una técnica, son una técnica de sanidad, de curación emocional. Y por eso se sana el espíritu, se cura el espíritu. Si el espíritu fuera intangible, o sea, que no se le puede tocar, no lo pudiéramos curar. Pero cuando entendemos que la palabra, las ideas, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, son espíritu. Y a través de la palabra, de la corrección de la palabra, derrumbando los argumentos que nos hacían sufrir y poniendo argumentos de sanidad, derribando la mentira y dándole forma a la verdad, vamos sanando emocionalmente, porque las emociones son curables. Y los hechos prodigiosos que están pasando dentro del grupo nos hacen darnos cuenta que a pesar de tener una inteligencia, el ser humano, al creerse sabio consigo mismo, se vuelve necio. Por eso uno no puede valerse en su propia postura. Tengo que poner en mi mente los principios para valerme de ellos como la fórmula de vida que necesito, como la fórmula de vida que necesito para ser útil y feliz y poder experimentar el amor hacia Dios, hacia mí mismo y hacia el prójimo. Pero cuando entendemos esta idea, nos quitamos la idea que tiene la ciencia de que el espíritu es intangible. Tal cosa no es cierto, porque se puede transformar. Tienes un mal carácter y puedes ser una persona de un buen carácter. ¿Qué cambió en ti? El espíritu. ¿De qué estás enfermo? Del espíritu. Y cuando sana el espíritu, ¿qué pasa contigo? Cambiaste, transformaste, modificaste a tu espíritu. Gracias.
No se oye, Isabel. Gracias. Glosa 10.3. Por fin, ¿a qué conclusión llegó el padrino con respecto al programa? Después de pensarlo, ¿cuál fue su visión? 3 compartimientos de 3 minutos cada uno. ¿Quién se anima a alzar su manita? ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien siente expresarse? Ok. Lili, adelante y gracias. Gracias por el servicio y la reunión. Lili Neurótica. Yo creo que sí hay esta enfermedad del espíritu, que es, voy a tratar de explicarlo como alguna vez me explicaron. En una llanta, de repente se hace un chipote y luego a lo mejor se parcha, no sé, se repara, pero sigue defectuosa la llanta y bota por otro lado. Yo así lo veo en mis enfermedades, que aparentemente solo son físicas o emocionales: el comer compulsivo, la neurosis, la codependencia, el ser mal pagada, acostumbrarme a empleos mal remunerados, pero que todos son originados en esta carencia, en esta enfermedad del alma, que en la que estoy buscando constantemente día a día la sanidad. Y por eso, pues, entro a esta reunión, de repente entré a una de comedores compulsivos o de familiares de alcohólicos, y no me quiero decir que a todo le pega y a nada le da. Sé cuál es mi mayor enfermedad o mi síntoma más patente, pero todos tienen una conexión. En este caso, pues, la neurosis creo que habla de todo lo que me pasa: la depresión, la ansiedad, la ira, todo lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces, pues, a sanarlo. La sanidad no me dice que va a desaparecer y que no va a volver a presentar ningún problema en el cuerpo, en la mente o en las emociones. Simple y sencillamente ya no va a estar tan tan abierta la herida, va a cicatrizar. Así es como yo lo veo, ¿no? En cuanto a la enfermedad del espíritu. Gracias, gracias por permitirme compartir. No se oye, Isabel. Ay, está hablando con el mudo. Miriam, adelante, gracias. Bueno, nuevamente, compañeros, bueno, creo que a la conclusión que llegó el compañero es que podía haber alguna probabilidad de que este programa sí podía ser comprobado a través de la ciencia, si le daba la oportunidad, y la prueba de eso es que él se entregó al programa, ¿no? Y que gracias a eso, pues, estamos aquí nosotros disfrutando de este programa y sanando a través de este programa, ¿no? Porque él se dio la oportunidad de explorarlo y probar por sí mismo si este programa trabajaría o no en su vida. Es lo que puedo concluir, compañero. Gracias.
Gracias, Miriam, por estar ahí y hacer la unidad. Adelante, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y muchas gracias por también estar llevando el servicio. Bueno, yo de momento tuve una discrepancia, pero donde me encuentro, escuché, Víctor, que dijiste que que la religión es una ciencia. Yo no he llegado allí. Yo he sido una persona que he pasado por varios institutos teológicos. Hay hasta acá colegios grandes, universidades de teología. Y para mí, en mi experiencia personal, yo tuve una experiencia espiritual, lo que yo llamo una experiencia cumbre, donde yo básicamente sentí que, bueno, que Dios se me reveló y me pidió que aceptara este mensaje, eh, de que había un poder superior, en este caso para mi persona, no para nadie más, que se llamaba Jesucristo, y yo lo acepté en mi corazón y mi vida cambió. Yo soy una persona transexual, eh, y a través de las religiones me ha hecho mucho daño, muchas de las creencias que han interpretado a través de los libros que las personas consideran libros sagrados. Y hoy en día ha sido gracias a que entré en el programa Los 12 Pasos que puedo entender ahora que cuando Effie le dice a Bill Wilson que era que escogiera si no pudiera, o sea, que él se había sanado con religión y Bill no lo pudo entender en una manera favorable porque para él la religión era la causa de muchos de los males de este mundo. Entonces, por mi entendimiento, están los grupos Oxford, que sacan los 6, creo que 6 de la influencia para los pasos. El asunto es que hoy en día yo me encuentro en un lugar donde gracias a que hubo esa libertad de no tener que creer en Dios como nadie me lo había, como una religión me lo había dictaminado, ni tan esa parte para mí, pues entonces no considero que sea ciencia, yo lo hice por una evolución en mi caminar, porque estuve 6 años en una religión, luego que tuve esa experiencia cumbre y volví a beber. Había los defectos de carácter, como que era, me llevaron a socavar mi sobriedad estando dentro de la práctica de la religión. Entonces, la ciencia sí, porque yo dentro de acá, de este programa, me hice terapista de salud mental y cuando hablas sobre la terapia cognitiva y sobre el gestal, puedo entender que eso adjudica hacia la mente. Hoy practico la religión espiritual, me ha ayudado muchísimo, y es sobre los espíritus. Y he podido entrar en más materia de cómo es la aplicación de la religión que estoy practicando con los pasos. Lo que he llegado a entender es que los pasos pues son más ahora una filosofía. Ahora mi pregunta viene acá, sobre lo que se dice. Es que hablabas tú sobre el prejuicio posiblemente del padrino, y yo siempre me pregunto eso, porque yo veo que en muchos lugares, muchas confraternidades, uno viene quizás con una dependencia, una deficiencia que los padres posiblemente no le dieron todo lo que uno necesitaba emocionalmente equiparlos, y uno viene y hace una transferencia. Tan pronto entra con el padrino, comienza a creer, como el padrino le está ayudando, que desde mi entender, una madrina me dijo que es una persona que ha trabajado el programa, pero cuando el padrino comienza a hablar desde su ego, desde su prejuicio, yo tuve una madrina muy buena que me ayudó a trabajar los 12 pasos, pero cuando hablamos de mi situación de género y sexual, me dijo, eso es parte de la enfermedad espiritual. Y eso se fue muy en contra de lo que yo sentía en ese momento, porque ya yo venía de practicar, tratar de evadir esa realidad en mi vida. Y hasta yo misma me lo pregunto, porque venimos personas así, y yo tranquila, ya estoy tranquila. Pero mi pregunta sería, ¿dónde encontramos, dónde cómo hacemos la distinción para que para que las personas nos demos cuenta de cuál es la función del padrino en términos de guiarnos a través de la práctica de los pasos, pero no de sus prejuicios? ¿Dónde hacemos dónde encontramos que ya nos sirvió, pero ya no? Si hay alguna distinción.
Bueno, bueno, vamos a concluir en esta pregunta. ¿Puedes hacernos la pregunta de nuevo, por favor? Perdón, ¿podría hablar, padrino Víctor? ¿O ya no hay chancita? Bueno, es que estamos tres y luego la conclusión, ¿verdad? Pero quiere decirnos algo, adelante. Háganlo. Si ya no se puede, no, padrino, yo entiendo, es que estaba entrando y saliendo por cuestiones de que llegaron unas gentes aquí de visita y tuve que salirme. Bueno, entonces espérese para la siguiente pregunta para que pueda tener el contexto claro. Nada más lo que quería decirle era de lo que, pues ya no mucho de lo del padre, ¿verdad? Pero como que las religiones también, y eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo realmente amanecí consternada, ¿verdad? Por esas emociones que nosotros padecemos, tanto el ser humano, llámese hombre o mujer, a qué grado están tan afectadas para poder, las personas como yo, no saber cómo, cómo controlar mis emociones para que no irme más allá de donde no deba de irme. Amanecimos consternados porque una persona se acaba de tirar de un puente, ¿verdad? Amenazaba con tirarse y logró su objetivo. Al parecer era una persona joven, de sexo masculino, no de un puente de aquí, de los puentes más altos que están aquí. Pues es muy difícil, ¿verdad? Todo esto que sucede, yo no tuve internet, por eso yo no había entrado, compañero Víctor y a todos, ¿verdad? Por ahí les mandé que no estaba en línea porque apenas ponía el saldo y hasta no me duraban ni 2 horas y ya se lo absorbía todo. Entonces les quiero agradecer de antemano que estén ahí, que Dios me los bendiga por siempre. En la mañana tampoco pude entrar por cuestiones de que pues me ocupé y tengo que moverme del lugar para hacer unos mandados para mi persona como lo de mi almuerzo y todo eso. Pasen felices 24 y muchas gracias por haber hecho la unidad y gracias por el servicio. Dios les bendiga y felices 24 horas a todos. Gracias, Mimi, gracias. ¿Puedes? Gracias, Mimis. Sí. A todos. Por favor, Isabel. Sí, dígame. La pregunta, recuerda. Oh, Carla le hizo una pregunta, no se la va a responder. Ah, sí, pero en la conclusión. Ok. La pregunta es, ¿cuál era la postura del padrino en cuanto al programa se refiere y por qué no iba a tomar en cuenta las ideas del programa? Esa la estuvimos viendo, sí, la que sigue. Ok. You're right. Por fin, ¿a qué conclusión llegó el padrino con respecto al programa después de pensar o cuál fue su visión? Correcto. Muy bien. Dice, hay ciencias diversas. Están ciencias esotéricas. Es una ciencia. El esoterismo es una ciencia esotérica. Y la ciencia no tiene, por ningún momento, tiene que ser ortodoxa o correcta. Desde el momento en que se expresan los espíritus de las personas para lograr un objetivo común, tienen una técnica para hacerlo y dentro de esa técnica están los parámetros que ellos mismos argumentan o reglas que descubren. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice sobre la psicología que hoy usamos. Y sin embargo, él no lo llamaba psicología, porque no tenía ese concepto, esa idea. Pero él dice claramente, dice que nuestras facultades mentales aumentan en Dios.
y estamos derribando argumentos que se levantan en contra de la verdad. O sea, aquí está hablando de argumentos falsos que destruyen la conducta humana. Y luego dice, detengan el pensamiento y analícenlo para que puedan comprobar si esto proviene de Dios. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de teología, teos, Dios, logía, palabras o ciencia acerca de Dios, porque no podemos estudiar a Dios, es acerca de Dios, como lo podemos concebir o comprender, cada quien a su manera. Por otra parte, ¿cómo podemos entender esto? Si estamos viviendo un programa de autoayuda donde las personas han comprobado, por lo menos así lo pretenden hacer notar, que de alguna manera se han recuperado y que por lo tanto, como ellos lo han comprobado en que se han recuperado, ellos tienen los hechos que otra persona que no se ha recuperado los necesita. Por eso se convierte en una guía. Ahora, para poder entender prejuicios, o sea, juicios anticipados, que pueda tener el padrino, necesitaría ser muy hábil, porque en caso, por ejemplo, para yo poder tener recursos más amplios de comprensión sobre el programa de recuperación, primero viví 20 años experimentando a la manera que me decían, pero no me dio el resultado que yo buscaba. Obtuve algunos resultados mínimos, pero esos resultados a mí no me satisfacían. Yo quería encontrar resultados más profundos y los encontré. Por ejemplo, yo tengo más de 20 años que yo no me deprimo. No tengo apegos emocionales negativos con nadie. No admito el resentimiento en mi vida, ni la venganza. La culpa la acepto para convertirla en responsabilidad. Y así que no me ocupo ni me apego a las opiniones de las personas. Las analizo, pero no me apego a las opiniones de las personas. Porque el programa de recuperación me dice que yo tengo que comprobar con el principio de la recuperación lo que el padrino dice. Pero regularmente las personas no traen la experiencia del análisis, del estudio y la investigación. No traen tal cosa. Y por lo tanto, muchos de nosotros tropezamos ahí. Porque ellos nos enseñaron hasta donde ellos comprendían. Y su comprensión tiene un límite. Pero uno quiso llegar más lejos. Porque yo no quiero experimentar con la gente. Por eso estudio, ¿verdad? Por eso estudio y por eso estudié en la escuela y fuera de la escuela. Y sigo investigando para llegar a una comprensión más clara, por lo menos para mí, y poder ayudar a otras personas a que se comprendan en esta diferencia. Padecemos una enfermedad espiritual que enferma el alma. No es el alma el que esté enferma y enferma el espíritu. No. El problema es espiritual. Si nosotros nos recuperamos espiritualmente, el cuerpo se recupera casi por sí solo.
pero tenemos que ir a la primera causa del problema para poder romper con los efectos de la enfermedad. Por eso el doctor Grover le llama dentro del libro que se llama etiología. ¿Por qué le puso etiología? Porque es la parte de la ciencia que estudia el comienzo de las enfermedades. Por eso le puso etiología a su libro. Como médico, ¿verdad? Como psicoterapeuta, estaba buscando reglas, leyes de sanidad mental. Y le llamó a su libro La ortopsicología que funciona, que es parte del programa de recuperación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Es que lo que yo no entienda del padrino, no tengo por qué aplicarlo. Y no necesariamente tengo que tener un padrino. Puedo tener 5 o 10. Como alguien decía, yo tengo un padrino de finanzas, tengo un padrino espiritual, tengo un padrino para cada departamento de mi vida. Y como bien decía una compañera, bueno, pues yo tengo mi madrina para hablar de cosas muy particulares, porque me da pena hablarlas con un hombre. Está bien, pero también tengo un padrino hombre que me ayuda en otras áreas. Está bien. Está bien. Pero tengo que comprobar con el programa de recuperación que lo que está diciendo esa persona que se dice padrino es lo correcto. Porque a mí me puede parecer, me puede sonar muy bonito lo que diga, pero ¿qué tanto hay de realidad en eso? Bueno, yo me equivoqué mucho porque los padrinos no estaban capacitados para instruirme. Por eso me equivoqué mucho, porque estaban limitados en su entendimiento del programa y en su propia recuperación. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este hombre? Este hombre que era un científico y que siempre comprobaba a través del conocimiento científico, comprobaba las cosas. Pero él dice, yo me despabilé, yo desperté. ¿Por qué? Porque Alcohólicos Anónimos estaba logrando hechos prodigiosos, dice ahí. Hechos prodigiosos. ¿Cuáles hechos prodigiosos? El segundo paso dice, si queremos tener sano juicio, necesitamos admitir que existe un poder superior a nosotros mismos. Y dice, el segundo paso nos habla de que la persona tiene que callar, abrir su mente y sus oídos para poder lograr ver esos hechos prodigiosos. ¿Qué era lo prodigioso? ¿Qué es lo que no había podido lograr? Dejar de beber. No había podido dejar de beber. Pero, ¿y qué pasó entonces? Pues se dio cuenta que él estaba dejando de beber. Y que así como él, muchos estaban dejando de beber a través de este programa de recuperación. Eso era un hecho prodigioso, porque era algo que su ciencia, algo en lo que su ciencia no pudo lograrlo.
Ahora, ¿cuál fue la nueva actitud del padrino? Pues ahora estaba compartiendo la experiencia con otro muy similar a él, un ateo como él mismo era ateo, científico, pero ateo. Pero ahora estaba creyendo en una fuerza espiritual. Su forma de pensar cambió. Sigo creyendo en la ciencia, sigo venerándola, pero ya no la adoro, dice. O sea, ya no estoy siendo fanático de una ciencia. Hoy tengo apertura de pensamiento. Eso es interesante, pero tenemos que ver los hechos. Y si los hechos, claro que tuvo que haber una evolución, pero una evolución en la práctica de leyes, de reglas que te llevan a la sanidad mental. Por eso dice esta técnica de 12 pasos de recuperación, que cuando yo la escuché por primera vez de una amiga psicóloga que me dijo, es que Víctor, ¿no te has dado cuenta que los 12 pasos de recuperación son una técnica de recuperación? Y yo me sentí mal de momento porque me sorprendió que dijera que es una técnica, pero ya cuando pude verlo, ya que pasó mi dolor emocional y pude verlo y pude comprobarlo, realmente es una técnica de 12 pasos, de 12 peldaños que nos elevan sobre los problemas y nos dan resultados buenos resultados. Yo no vivo la neurosis, no tengo muchos años que yo no me enojo o grito o soy colérico con alguien. No. En un momento que yo pueda reaccionar así, en un momento, en 2 minutos, dejo de reaccionar así. ¿Por qué? Porque hemos logrado cierta capacidad de dominio personal a través de lo que hemos descubierto dentro de este programa de recuperación. Por eso yo no revuelvo este asunto con otros giros, porque la enfermedad es una sola. Comedores compulsivos. El comedor compulsivo es un síntoma de la enfermedad. El comer excesivo es el síntoma, no es la causa. El alcohol es síntoma, no es causa. La ira es síntoma, no causa. La depresión es un síntoma, no es causa. Pero ¿cuál es la causa? La causa está en el instinto de conservación. ¿Qué hay en el instinto de conservación? En el instinto de conservación está el temperamento. Está en el temperamento, está el dolor, está el miedo, ¿sí? Y está la ansiedad. Esa energía llamada ansiedad. ¿Por qué? Porque es una energía neurótica. Y es esencial para nosotros esa energía, igual que el miedo, igual que el dolor, igual que el temperamento. Y a través de la formación de carácter es como dominamos el instinto. A través de esa formación de carácter. Y para esto, pues, tiene que haber algunos métodos de la sustitución que se necesitan para lograr ese éxito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un programa científico con hechos comprobados. Porque, ¿quién lo admitió?
La Organización Mundial de la Salud lo admitió. La Organización Mundial de la Salud lo admitió. Cuando lo presentaron los hechos, los 100 primeros alcohólicos, ¿se lo presentaron a quién? A la ciencia, a la medicina, a la psiquiatría. ¿Y a qué conclusión llegaron? De que esa técnica que se había creado estaba dando resultados prodigiosos que la propia ciencia no había logrado hasta ese momento. Entonces la ciencia misma inclinó su cabeza ante esta realidad y por eso la Universidad de Yale decidió darle a BW un título de abogacía honoraria, cosa que no recibió. ¿Pero por qué le iban a dar un título? Dice así, dice la carta de Yale, de la Universidad de Yale, dice, por haber hecho el descubrimiento de estas leyes de la salud mental que han ayudado a millones de personas, estas leyes de la salud mental. Y si nos ayudó a descubrir leyes espirituales de la salud mental, es una ciencia. Es una ciencia. Y como ciencia, tiene una técnica. Y en ella estamos. Por eso, la nueva actitud de este hombre científico era que sí había ciencia. Sí había ciencia en esto. Por sus logros. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí con esto y vamos a dar el espacio para que compartan con nosotros todos los que quieran compartir, ¿verdad? Bien, adelante Isabel, gracias. Bueno, ya escucharon. Aquellos que sientan el deseo de compartir, adelante. Pueden compartir lo que deseen, pueden hacer preguntas, todo lo que ustedes gusten. Así que adelante. Una manito que esté dispuesta a dejarse oír. Adelante, Hugo. Gracias. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a las compañeras y compañeros. Mi nombre es Hugo. Y gracias, Víctor, por tu disertación. Y a mí me ayuda mucho esto porque hay cositas que por momentos leo la literatura, trato de practicar los 12 pasos, las tradiciones y de poder asistir a mis reuniones. Me gustó mucho lo que decía Víctor hace un momento acerca de que yo antes confundía mucho los síntomas, pensando que eso era la enfermedad, pensando que la enfermedad era yo me identifico mucho con la ansiedad y con el miedo, son las cosas que me aturden regularmente, ¿verdad? Entonces, ahorita escuchando a Víctor mencionaba acerca de que era la causa, los instintos. Y reconozco que como neurótico, mis instintos se me revelan, dice, hasta la misma literatura lo dice, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacer una pregunta a Víctor o una sugerencia que él le pudiera dar y poder saber en qué momento, como lo he mencionado en otras ocasiones, el instinto de sobrevivencia se me dispara cuando no es necesario, pero mi parte racional lo entiende, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, estoy con una multitud de gente, un espacio muy cerrado y me da un poco de claustrofobia,
y me da miedo decir, estoy lejos de casa, y lo que le mencioné la otra ocasión de que mi zona de confort, y luego de eso, digo, porque mi lógica está bien, porque entiendo, digo, no, nada está pasando, pero el instinto se lleva a un momento tan grande que quiere ponerse a salvo, como salir del lugar, buscar como un hospital o alguien seguro, etcétera, ¿verdad? Entonces, me ha costado mucho manejar o soltar la parte esa del instinto. Entonces, y cómo poder equilibrar, sería la palabra que buscaba, ¿verdad? Equilibrar para que esos instintos puedan mantenerse, pues, en una forma natural, ¿verdad? Y gracias, Isabel, y escucho con atención. Ok, gracias, Richard. Bueno, Hugo, Hugo, perdón. Hugo, gracias por corregirme. Mm, Es muy interesante porque, mira, el instinto es el que necesita ser domesticado, el instinto. Pero decía, en él está la ansiedad y está todo lo que mencioné, porque es un solo instinto, no son 4 instintos o 3 instintos, es uno solo. Pero para estudiarlo, lo subdividimos en tres instintos. El instinto de conservación o supervivencia, el instinto social y el instinto sexual. No hay un instinto emocional, eso no es un instinto, ¿sí? Las emociones juegan otro papel. Las emociones fluyen del instinto, pero fluyen de las necesidades básicas del instinto. ¿Cuáles son? Hay 2 necesidades básicas del instinto, que podemos subdividirlas en diversos departamentos, pero hay dos necesidades. ¿Cuáles son? La necesidad de amar y la necesidad de ser amado. Estas 2 cosas necesitamos, amar y ser amados. De ahí, de esta necesidad y de la raíz del instinto de protección que tenemos, la raíz que es lo que denominó Grover el egoísmo, y lo que dijo Bill W., ¿verdad? Creemos que la raíz de esto es el egoísmo. Sin embargo, en el 5º paso, Bill W. ya no dice que es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el egoísmo se transforma a través del instinto. ¿En qué se transforma? En deseo y placer, que es una emoción. Deseo y placer, que es una emoción. Entonces, ese deseo y ese placer fluyen por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer con esa emoción? Que es un deseo y es un placer. Es un deseo de comer y es un placer comer, ¿no? Pero como soy comedor compulsivo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo que controlar mi ansiedad, porque la ansiedad es lo que me lleva a comer exasperadamente. Pero como he comido mucho, exasperadamente mucho, entonces se ha convertido en un mal hábito. He enseñado a mi mente a comer exageradamente y se ha convertido en un mal hábito. ¿Por qué? Porque no controlo mi ansiedad. Por eso, porque la ansiedad es la causa primaria del descontrol del comedor compulsivo. También es la causa primaria de algunas personas que padecen ira. Entonces, uno tiene que buscar la causa. ¿Cuál es la causa de esto, verdad? Entonces, una vez que encontramos la causa, dominamos la causa y el efecto va a disminuir grandemente, porque estamos dominando la causa. Por eso, Grover nos enseñó que Dios trabaja con causa y efecto. Y que nunca Dios va a quebrantar una regla, en el sentido de que si estamos atacando un efecto, va a eliminar la causa.
porque la causa no se puede eliminar, porque es parte del instinto natural. La única forma que podemos nosotros es adiestrarnos para dominar la causa. Pero ahora veamos el punto de las emociones. Las emociones se establecen en diversas memorias porque tenemos muchas memorias. Se establecen en diversas memorias. Ahora bien, la memoria que se establece en el instinto natural es la conclusión a la que llegaron los instintos, que no son seres pensantes, como nosotros no los educamos. La conclusión a que ellos llegaron es que esta sería nuestra forma de defendernos en nuestra integridad humana. Por eso, de pronto a una persona se le detona una acción. Y la persona puede pensar, ay, es que es la herida de la injusticia. No hay tal herida. El pasado está muerto, no existe. No hay tal herida. Lo que hay es una reacción. ¿Por qué hay una reacción? Porque está una memoria establecida en el instinto natural, que no pasa por ya no pasa por el proceso de juicio mental que nosotros tenemos. Por eso lo que te toca, te checa. Palabras que te tocan, te checas y reaccionas. Con enojo, con fastidio. O bien actitudes que te chocan y entonces reaccionas. ¿Por qué? Porque está actuando la memoria del instinto y no es tu historia. No es tu historia. Es el resultado de haber repetido varias veces un patrón de conducta que quedó grabado en unidad con el instinto natural. Y por eso reaccionamos de momento, ¿verdad? Reaccionamos para defendernos de algo. Y nadie nos está atacando, pero reaccionamos así. ¿Por qué? Porque Bill W. nos explica que es una deformación infantil. Es un infantilismo o infantiloide, una actitud infantiloide que proviene de una memoria, ¿sí? Que tenemos que cambiar. Por eso también Grover nos habla acerca de un problema remoto, de una causa remota y una causa inmediata. Y aquí encontramos una causa inmediata. ¿Cuál es la causa inmediata? En el 10º paso lo encontramos cuando aprendemos de nuestras emociones y vamos entendiendo cómo reaccionamos. Una reacción de este tipo que yo no puedo dominar es una reacción, ¿verdad?, de una memoria que está unida a mi instinto natural. Bueno, de momento no la puedo dominar, pero sí puedo irla cambiando. Es decir, empiezo a ver mis síntomas físicos, a entender que cuando yo me siento aludido, puedo sentirme aludido de momento, pero también puedo frenar y no responder. Y me va a agarrar un enojo, me va a agarrar un coraje, puedo llegar hasta las lágrimas, pero no reacciono. Porque quiero enseñarle a mi mente a no reaccionar de esa manera. Y lo hago varias veces. Estoy reeducando a mi mente, le estoy reeducando a esta memoria, cambiándole la forma de ser ahí. Entonces, cuando me estoy reeducando, detecto, admito y corrijo, detecto, admito y corrijo, detecto, admito y corrijo. Una y otra vez esa situación que ya me encontré con ella. Y entonces dejo de ser iracundo. Y ya no me dejo llevar por la ira. Entonces, ¿por qué? Porque lo practiqué. Lo practiqué porque muchas veces tuve que frenar y otras veces tuve que llorar de frustración. Y otras veces tuve que pedirle a Dios que me ayudara a comprender estas cosas. Entonces, ¿por qué reaccionamos como reaccionamos? Porque las memorias, las emociones vienen de diversas fuentes. De lo que oímos, de lo que vemos, del exterior. Y de los valores que tenemos adentro. De esos valores que tenemos adentro que nos hacen reaccionar para bien o para mal.
Las emociones vienen desde adentro, desde los instintos, de nuestros deseos. Las emociones vienen del pasado y vienen cómo pensamos acerca del futuro. Cómo pensamos acerca del pasado, cómo pensamos acerca del futuro. Las emociones vienen de nuestras memorias, de la historia, de nuestra historia. De ahí también vienen las emociones. Entonces, hay un mundo de emociones que vivimos día a día, ¿verdad? Pero si nosotros, en vez de estar atacando a la emoción, vamos a descubrir la causa fundamental de estas cosas, y buscamos la educación del instinto en ese aspecto, entonces nuestra vida cambia. Y nuestra vida cambia. BW dijo en el paso 5, claramente dijo, esta es la raíz de nuestro problema. ¿Sí? Esta es la raíz de nuestro problema, que no sabemos manejar nuestras emociones. No sabemos manipular nuestras emociones. El mal manejo de nuestras emociones es la raíz de nuestro problema, dijo Bill W., ¿verdad? Y estoy de acuerdo, porque tengo que tomar decisiones en base a un sentimiento, en base a una emoción, ¿verdad? ¿Qué dice la idea obsesiva? Dice, anda, vete y tómate un trago, ¿no? Dice la idea obsesiva. La idea obsesiva dice, anda y ve y dile. Tú dile, porque esto, porque aquí, porque allá, porque lo otro. Pero tú no te dejas llevar por la idea, sino que valoras las cosas antes de hacerlo. Cosas que antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque hoy mi mente trabaja de forma doméstica y hace inventarios rápidos por sí solita. ¿Pero por qué? Porque la educamos a nuestra mente, la educamos a través de la práctica del 10º paso de recuperación, para que aprendiera a hacer inventarios rápidos y no reaccionara como loco ahí. No, tranquilo, somos seres racionales. Tranquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, estas cosas, pues no es fácil verlas, pero hay que comprenderlas un poquito, ¿no? Porque también entran ahí en juego nuestras facultades mentales. El mal uso de nuestra facultad mental nos enferma. Por ejemplo, el mal uso de la imaginación. No detienes la imaginación, luego haces un drama de las cosas. Te enfermas. Luego, no usas adecuadamente la imaginación. Usas la inteligencia para tu propio mal en vez de para tu propio bien. La usas para tu propio mal. Para autodestruirte, para autodevalorarte, para mentirte, para autoengañarte. Para eso usas la inteligencia, para lastimar a otros y lastimarte a ti. El uso adecuado de la inteligencia, que es una de las facultades mentales. Ahora, el uso de las memorias. Las memorias te asustan, te espantan. ¿Por qué? Porque te recuerdan actos bélicos o actos oscuros que no quieres que otros se den cuenta que tú has hecho. Y te hacen sentir culpable. Y quieres meter la culpa y ocultarla, cuando en realidad lo que hay que hacer es aceptar ese hecho y hacerte responsable de él. Y punto. Y esa memoria, ese archivo de esa memoria ya no se va a estar disparando. Pero si yo lo estoy ocultando y lo quiero ocultar, se va a disparar. Y si un día ya no la recuerdo, se va a disparar a través de un defecto de carácter o de una enfermedad, como bien decía la compañera, la manifestación de una enfermedad física, ¿verdad? Se vuelve un síntoma de una enfermedad. El espíritu provoca en el humano, un espíritu mal cuidado provoca en el humano una reacción, ¿verdad? Entonces, pues vienen artritis, derramamientos de las, ataques epilépticos, o vienen, en fin, un montón de cosas. No queremos llegar ahí. Pero es importante comprender, pues, que esto verdaderamente es de vida o muerte, como dice el primer paso. Es de vida o muerte. Por eso tengo que ponerle
atención a mi espíritu, entender claramente lo que es mi espíritu y lo que estamos trabajando en este taller de nuestra mente y en el taller de nuestro corazón, porque el corazón razona, piensa y anula las razones de nuestra mente, porque el instinto tiene ahí integrado, en el corazón tiene integrado sus detonadores. Ahí están integradas, ahí hay más de 40,000 neuronas, ¿verdad? Que funcionan, y hay una intercomunicación entre el cerebro y el corazón, pero cuando el corazón quiere anular a la mente, como en una pasión, en un deseo, usa un magnetismo, se comunica no por dentro, sino por fuera, en un magnetismo que emana del corazón, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿verdad? En este momento lo estoy diciendo yo, pero esto es lo que la ciencia nos comparte en sus nuevos descubrimientos, y es importantísimo para uno estar atento a lo que ellos van descubriendo, porque nos van enseñando una verdad que a veces ya conocíamos, pero no sabíamos explicarlas. Pero bueno, ok, gracias. ¿Alguien más que desee compartir? Adelante, Isabel. Sí, estoy invitando o preguntando si alguien más desea compartir. Pero no veo ninguna manito. Isabel, Sí, ¿me oyes? Ah, bueno. Ok, adelante, por favor. sí, estoy invitando a que compartan y no veo ninguna manito. Ok. Oye, Lili, ¿deseas compartir o es que tenías la manito arriba? Pues sí, gracias. Más que compartir una pregunta, porque no entendí. Soy Adelante, Lili, Lili. Lili Nebrusca. Entonces, causas genéticas, causas, traumas, mencionaba esto de las heridas de la infancia, lo que se vivió, lo que se tuvo, no se tuvo, eventos presentes, carencias, disgustos, problemas. Entiendo la parte de que la mente, a través de esta técnica de los 12 pasos, va encontrando un balance para ir haciendo ajustes. Lo que no entiendo es o sea, el pasado ya pasó, ahí se deja, no se trabaja, o cómo se va la causa. Esa es mi pregunta. Gracias, Lili. Mira, en el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones. Y emociones, nuestras emociones, es plural, son muchas. Pero dentro del primer paso, me habla de la importancia de la causa, la primera causa. ¿Por qué? Si nosotros vemos el quinto paso en su encabezado, ¿qué es lo que dice el encabezado? En ese encabezado nos dice lo que hemos estado buscando desde el primer paso hasta el cuarto paso. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, ante otro ser humano, ¿qué admitimos? La causa exacta de nuestras faltas, ¿no? O sea, la causa exacta de nuestra enfermedad. Entonces, hemos estado buscando esa causa, porque el primer paso de Alcohólicos Anónimos nos dice que el alcoholismo es un síntoma. Claro que es una enfermedad, porque es una alergia aunada a una compulsión mental, a una obsesión. Ok, está bien. Eso es la enfermedad del alcoholismo. Pero, ¿quién produjo esa enfermedad? El mal manejo de sus emociones. ¿Por qué? Porque el enfermo, en sus emociones, él
se sentía infeliz, atrapado, esclavizado, llegó con el alcohol y empezó a percibir una liberación. Entonces, su fuga alcohólica se convirtió en una alergia física, aunada a una compulsión mental. Pero, ¿cuál fue la raíz de sus problemas? Bueno, dice, bueno, esa mala dirección de las emociones. Ok, vamos a ver. Pero necesitamos entender cuál es tu emoción. O sea, ¿cuál es tu emoción? Para nosotros el análisis, por ejemplo, en Neuróticos Anónimos tenemos 7 máscaras. 7 máscaras. Son 7 síntomas de la enfermedad. 7 síntomas. Y encabeza, el síntoma encabeza la máscara de la ansiedad. Y está la preocupación, y está la angustia, y está el resentimiento, y está la ira. Y bueno, esas son las máscaras. Ahí están las máscaras. Entonces, te pones a estudiar las máscaras y dices, ¿cuál de estos síntomas encuentro yo en mi vida? ¿Cuál de estos síntomas? La angustia, la ansiedad, ¿cuáles son estas que yo me encuentro aquí, en estas máscaras? Entonces, tengo que cuestionarme exactamente para entender exactamente de dónde fluye mi problema. ¿Me explico? Te voy a exponer un caso. Una persona llega conmigo y me dice que tiene el problema de la ira, porque yo eso es lo primero que le pregunto, ¿no? Lo primero que le pregunto, bueno, yo te apoyo, pero dime, ¿cuál crees tú o consideras tú que es tu problema más grave? No, pues la ira. A ver, pero explícame, ¿por qué la ira? ¿Cómo se manifiesta en ti esa ira y en qué momento? Entonces la persona ya me explica los eventos en que siente ira, enojo, etcétera, ¿verdad? Y las reacciones que tiene. Pero no solamente tiene eso, ¿no? Por la ira, por el enojo y la frustración, también aparece el control. Ahora bien, cuando vemos esto y vamos viendo la situación, ¿verdad? Entonces le digo, ¿sabes qué? Tu problema no es la ira, tu problema es la ansiedad. Si tú tratas de controlar tu ira, no lo vas a lograr, porque quien te detona tu enojo es la ansiedad. ¿Por qué? Veamos por qué. Porque cuando tú te molestas con la persona que te molestas, cuando tú te molestas con esa persona, ¿por qué es? Bueno, porque ofende a otra persona de tu familia, porque sientes tú que la ofende. Y puede ser real, que sí la ofenda, ¿sí? Entonces tú quieres intervenir en el problema. Pero como no dominas tu ansiedad, te desesperas. Y al desesperarte, usas un estado de control, estás molesta, pero no le gritas. Tienes una ira congelada. Pero entonces, en ese momento, tienes un acto de control y te desmayas. Y cuando te desmayas, aparentemente controlas esa cosa, pero no controlas nada. Pero ya pasó el momento que te angustia, que la ansiedad te lleva a un estado angustioso y ese estado angustioso de impotencia hace que tú desmayes para controlar un evento, una situación, pero es la ansiedad el problema, no es la ira, es la ansiedad. Bueno, ¿vistes? De esta manera, ¿qué encontramos? Pues encuentro una persona que me dice que su problema es la ira. Pero yo en el análisis que hago junto con la persona, nos damos cuenta desde dónde viene realmente el problema. Entonces, ¿qué hizo la persona? Le digo, bueno, mira, aquí tienes ejercicios de respiración, ¿sí? Y aquí tienes, vas a estudiar todo esto que te voy a dar
acerca de lo que es la ansiedad como enfermedad, los síntomas y sus 11 máscaras y todo eso. Tú lee y estudia bien eso. Y por lo pronto vamos a trabajar con esta técnica, así, 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 así. ¿Ok? Entonces la persona se somete y dice, bueno, nada más que a mí dentro de unos 15 días, no un mes, me van a hacer una operación del corazón, me dijo. Está bien, tú trabajas con la ansiedad, tú sigues tomando tu medicamento normal y trabaja con la ansiedad, ¿sí? Con ese punto. Y si en algún momento tienes algo, me llamas y ya vemos. Bueno, así trabajamos todo ese mes. Cuando llegó el momento de ir a ver al médico, fue a ver al médico, esta persona, y le dijo el médico, ¿sabes qué? Yo no sé lo que hayas estado haciendo, pero síguelo haciendo, porque vas muy bien. Vamos ya no te voy a someter a cirugía. Yo creo que hasta dentro de 2 años, ¿sí? Porque ha mejorado mucho tu corazón, ¿sí? Ha mejorado mucho tu corazón. Solamente porque encontramos la primera causa y empezamos a trabajar con la ansiedad, control de la ansiedad. Y acuérdate, no te mientas, no te vas a desmayar, no vas a hacer esto, lo otro o aquello. Tienes que educar a tu mente a que ya no reaccione de esa manera. ¿Ok? Bueno, dentro de esos ejercicios, ¿verdad? Está la práctica del primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso, ¿verdad? Sexto paso y principalmente el 10º paso. Eso sí, tienes que escribir todos los días sobre tus emociones para que vayas comprendiendo, ¿no? Hasta ahí. Mira, Lili, el programa de recuperación nos dice lo siguiente. El doctor Grover escribe y dice, el problema no es el pasado, porque el pasado está muerto. El pasado es un cheque cancelado. El pasado es una foto que tú no puedes cambiar. El problema es lo que tú piensas acerca del pasado. ¿Sigues estando resentida con alguien en el pasado? ¿Sigues pensando en la venganza? ¿O sigues pensando y conmiserándote por lo que te hicieron? Y esas cosas son las que realmente te lastiman a ti. No hay ninguna herida, no hay ninguna llaga, no hay nada de eso. Eso ya cicatrizó, esto está cerrado. Pero tus pensamientos y tus emociones te lastiman cuando piensas acerca del pasado en ciertos eventos de tu vida. Eso es lo que realmente tienes que cambiar, tu postura, tu manera de pensar acerca del pasado. El pasado nos va a ayudar, pero el pasado nos va a ayudar para resentirnos positivamente. ¿Cómo? Bueno, pues es que tenemos resentimientos positivos y negativos. Solamente que la mayoría de aquellos que desconocen el programa, pues trabajan con puros negativos y por eso se nos ponen más tristes y por eso se nos ponen depresivos y bueno, pues en fin, por eso se enferman más, porque solamente trabajan lo negativo de ellos y no lo positivo de ellos. En fin, no hay un equilibrio ahí en ese aspecto. Bueno, hasta ahí te la dejo. Gracias, Lili, gracias. Muchas gracias. Gracias, Lili. Gracias por compartir y por estar ahí, por hacer la unidad. ¿Alguien más? Adelante, Miriam. Solo quería preguntarle al compañero si puedo darnos un ejemplo de los resentimientos positivos. Me quedé un poco confundida con esa parte. Gracias por el servicio. Gracias a ti, Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, veamos qué es un resentimiento positivo. Primeramente, ¿de dónde nace el resentimiento o el sentimiento? Bueno, nace de una emoción. Una emoción no se pierde, una emoción se transforma. Es una energía que se transforma. La emoción se convierte en un sentimiento y el sentimiento se convierte en un resentimiento. Hay
dos tipos de resentimientos, uno positivo y otro negativo. El negativo lo conocemos bien, ¿sí? Es que me trataron mal, esto y lo otro, por eso yo aborrezco a mi papá, a mi mamá, son culpables de esto, de aquí, de allá. Ese es el resentimiento negativo, sencillo, fácil, se encuentra. Pero veamos un resentimiento positivo, que pongo mi propio caso, por ejemplo. A mí me llevaban de niño, cuando yo tenía 6 años, me llevaban a la guardería, ¿sí? La guardería era un lugar donde había muchos niños, donde jugábamos con los juguetes ahí, nos enseñaban a bailar, a cantar, y también había dormitorios, ahí comíamos, ahí dormíamos, y luego ya después de esto nos llevaban al kindergarten que estaba allá en la esquina, así es que nada más era cuestión de llevarnos, dar la vuelta y ya meternos al kinder. Bueno, todo eso son recuerdos muy bonitos de mi parte, pero más, el recuerdo que más me resiente positivamente es que a las 4 de la tarde, que salía de la guardería donde yo estaba, ¿verdad? Cuando salía de ahí, me iba platicando con mi mamá y cruzábamos, había un taxis ahí, cruzábamos, íbamos caminando, me subía a una barda y luego me agarraba de la mano, íbamos caminando, platicando y platicando, luego pasábamos una cuadra y llegábamos a una tiendita donde había aguas frescas y ahí mamá compraba un agua fresca para mí y para ella. Entonces disfrutaba el agua fresca enormemente. Caminando más tiempo, más hacia adelante, más tiempo, en unas cuadras más, íbamos ya para la casa, había un poste y luego mi madre me colocaba ahí, yo tenía ganas de crecer y le decía, mamá, a ver, a lo mejor ya crecí más, y agarraba una piedrita, un vidrio por ahí y me rayaba hasta donde llegaba, ¿sí? Después pasábamos, íbamos a una panadería que estaba ahí, ¿verdad? Y le comprábamos pan calientito y veía al panadero hacer el pan y el horno y todo eso. Era un mundo muy interesante para mí. Y así llegábamos a nuestra casa. Todo ese viaje, para mí, recordarlo, ¿sí? Me hace mucho bien, porque me hace recordar el amor que mi madre me tenía a mí, ¿verdad? Me hace recordar su cariño, su paciencia, me hace recordar esos momentos para mí fueron maravillosos y me resiento positivamente porque eso me da alegría, me da paz recordar esos momentos. Todos tenemos recuerdos positivos, nada más que a veces, porque estamos odiando, porque estamos resentidos, no podemos acordarnos de cosas bonitas que vivimos con la gente cuando éramos niños. Solamente recordamos los actos negativos y no nos acordamos de las cosas que nos compartieron con amor los adultos, ¿verdad? En fin, o otros niños, porque hubo otros momentos bonitos que yo me acuerdo claramente y me encanta pensarlos de nuevo, ¿verdad? Y de ahí saco fuerzas para continuar mi existencia. Bueno, ese es el resentimiento positivo. Gracias. Gracias, Miriam. ¿Alguien más? Uy, yo, Cari, tenía el micrófono abierto y todo. Disculpen, es que estoy paseando al perro para poder, de donde trabajo, para poder hablar. ¿Deseas compartir, Cari? ¿Sí? Ok, adelante. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, Bueno, se te escucha. no, yo aquí entre saltos y brincos del trabajo, volviendo a ejercitar la memoria ya con lo que el señor Víctor ha compartido otras veces y quería agradecerle nuevamente. Uy, yo estoy hoy contenta porque veo
en mis resultados. Y eso que no lo he hecho ni siquiera al 10% el programa como a veces pienso que se debe hacer, como lo debe hacer Karina, pues juiciosa, con obsesión, pero hacia algo que me va a terminar de arreglar la vida. Y creo que definitivamente los pasos, ya voy entendiendo esto de lo espiritual, que el pensamiento y lo tangible y no tangible. Yo he practicado otras técnicas y sí dan resultado por un rato, pero lo que abro los ojos, vuelvo a estar en este mundo donde la justicia no es de lo que va, ¿no? Ya yo entiendo que este mundo no es justo. Es divertido, si lo quiero ver divertido, con las locuras, pero justo no es. Y ya puedo decirlo sin expectativas de cambiarlo. Creo que ha sido así, va a seguir siendo así y ahora queda de mi parte. Lo que quería agradecer porque yo le pedí a Dios, ¿no? Y que, ok, yo cierro los ojos, medito, aprendí a meditar de una forma, ahora estoy aprendiendo a meditar de otra y me está dando resultados porque eh, veo más fuerza en mis palabras, decisiones. um, pero ¿cómo saco eso, no? De lo intangible, traerlo aquí. Y bueno, ya entendí a través de los pensamientos, las ideas, cambios de paradigmas, cambios de cosas aprendidas, mal aprendidas. Es un overhauling, dirían aquí en Estados Unidos, un overhauling de un auto para seguir andando y con más, sin ruidos. En mi caso, mis pensamientos hacen mucho ruido y me atarantan. Mm, Quería agradecer eso, todo el servicio, todas las horas, hombres, eso no, la única forma, ya entiendo, de agradecerlo es pasando el mensaje en algún momento. Y ayer tuve la oportunidad con una amiga que fue la que me invitó a los programas. Yo me quedé y ella se fue. Y ahí yo voy todavía, a veces me noto con querer arreglarla y no, tengo que soltar porque tengo tanto que chambear en mí que yo no me puedo recargar por lo menos ahorita más responsabilidades. Cada quien tiene que hacerse responsable, ya lo entiendo. Antes me daba dolor porque yo pensé que le podía arreglar la vida a algunos de mi familia y a algunos de mis seres queridos. Es es un alivio ya no cargar con eso en el lomo. Parecía que tenía un bacalao gigante en la espalda. A veces me da todavía la locura de querer hacerlo, pero sí, ya voy entendiendo. Y, y Dios me escucha porque yo le pido tiempo para estar aquí en las reuniones. Ahora voy a empezar a pedir otras cosas y a entregarle más que todo, porque no puedo recibir si tengo las manos llenas. Y eso es físicamente tangible para mí. No puedo agarrar otra cosa si tengo la mano sosteniendo otra. Así creo que voy entendiendo. Muchas gracias. Terminé. Gracias, Karinita, por hacer la unidad y estar con nosotros. ¿Alguien más por ahí? Yo quería preguntar algo. Sí, adelante, Héctor. Este, pues escuché algo acerca del carácter, ¿no? Y del instinto que se tiene que trabajar. Este, y me viene a la mente, bueno, ahorita perdí privacidad, ahorita a ver si la puedo hacer. Ok, bueno, y era eso más, hagan de cuenta que yo no tengo esa facilidad de poder decir honestamente lo que me pasa, así como la verdad llanamente, honestidad, y por eso mismo, pues como que hay una cierto
inseguridad en afrontar lo que tengo antes, pero a la misma pues ya quiero ser valiente y arreglar todo lo que hablar y decir lo que tenga que decir, pero gana la postergación y el no dar el paso, ¿no? Entonces, más bien mi pregunta es cómo puedo ponerme yo ¿por qué lado empezar? Primeramente para yo empezar a tener como un proceso de poder hacer algo en relación a todo eso que tengo, ¿no? Es todo. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ok. Bueno, lo que pasa es que tú estás en un estado de negación. Sí, aceptas Gracias. estás en ese estado de negación, necesitas salir de ese estado de negación. Ahora, ¿por qué es el estado de negación? ¿A qué le temo? ¿Sí? El cuarto paso nos va hablando cómo liberarnos del miedo para poder hablar de nosotros. ¿Sí? El cuarto paso nos va hablando de eso. Y he dicho, el cuarto paso no es primero el inventario, es primero la liberación del miedo y de los prejuicios. El paso nos va hablando de la cuestión de los instintos, del temperamento. El cuarto paso nos va hablando de eso, ¿verdad? Nos va hablando de nuestras emociones, pero a su estilo, a su manera. Y nos va hablando de los engaños, los autoengaños que poseemos, que tenemos. Por eso no somos, al principio no somos tan honrados con nosotros mismos, honestos con nosotros mismos, no lo somos. Nos mentimos mucho. Y eso es parte de la enfermedad mental, porque queremos oír y queremos saber lo que nosotros queremos saber, pero no queremos saber lo que realmente nos conviene. ¿Sí? Y estamos en un estado de negación. La negación es el primer síntoma que tenemos de la enfermedad. Cuando una persona llega a un grupo, la primera reacción es decir, yo no soy. Lo es mi hermano, mi tía, mi abuela, pero yo no. Yo no. ¿Sí? Es un estado de negación, pues. O sea, y luego viene la soberbia, donde viene para decirme cómo me debo de excusar. ¿Sí? ¿Tú cómo crees que tú vas a hacer? Dice la soberbia, mira, tú eres trabajador, eres inteligente, haces esto, haces aquello. Y bueno, te da un mundo de excusas, pero ninguna razón. Un mundo de excusas. ¿Por qué? Porque la enfermedad está viva. Los instintos se defienden. Defienden la esencia que ellos han creado. Defienden ese estatus. Por eso dicen, no pases por aquí. No, esto no pases por aquí, déjalo pasar. ¿Sí? O sea, el instinto se defiende. Porque no quiere que cambiemos nosotros nuestras memorias emocionales. ¿No? Ellos no quieren que cambiemos la información que está ahí. Por eso se defiende. La enfermedad está viva y se defiende. Es como un virus que está atacándonos. Por eso mismo, el estado de negación es un estado de confort, pero también es un estado de duda, porque ni crees que estás en la recuperación y estás fuera de la recuperación. Crees que estás en Dios y estás fuera de Dios. Crees que estás en obediencia y no haces, no cumples. O sea, nada más crees, te imaginas o supones. Y aquí lo que se necesita es acción, ¿verdad? Una vez que descubres tu estado de negación, dices, no, pues yo voy a ir en contra de ese estado de negación. Voy a aplicar el tercer paso, voy a aplicar la buena voluntad, voy a ir en contra de ese estado de negación que estoy. Ahora bien,
necesitas lograr una confianza con alguien para que dialogues, ¿sí? De tus cosas, para que tú dialogues de tus cosas, porque no es primero la escritura, necesitas dialogarlo, porque es más fácil dialogarlo que escribirlo, ¿sí? Es más fácil dialogarlo. Una vez que dialogas y te desahogas de una situación difícil que tú traigas, ¿sí? Es como quitar un tapón así grande, ¿no? ¿Sí? Y ¡pum! Toda la porquería sale, vámonos, ¿verdad? Pero primeramente tienes que quitar ese tapón que no te permite vivir adecuadamente, ¿sí? Entonces tienes que pelear contra ese estado de negación para que puedas tener liberación. Gracias. Bueno, Bueno, ya no hay sí, más preguntas. pero tú dinos algo, Isabel, te vamos a escuchar. Ya nos escuchaste mucho. Sí, pero no siento ahorita compartir. Está Ah, bien, gracias. bueno, está bien, como tú quieras. Bueno, entonces ya nos vamos, Isabel. Si ya no hay más, vamos, No, ya no hay más manitas, no. pues vamos. Agradecidos estamos a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde. Le doy gracias a mi Dios personal por ayudarnos a comprender, a entender y a valorar los juicios y las actitudes que hay en nosotros y que nos siga dando la visión, el poder, la fuerza, el espíritu para triunfar sobre nuestros propios males. Así es que no se me desanimen, ¿verdad? La vida comienza cada día y vivamos un día a la vez. No hay que futurizarse, ¿verdad? Podemos tener proyectos de futuro, pero no hay que futurizarse. Emocionalmente no hay que futurizarse porque eso nos enferma. Ni tampoco hay que quedarnos en el pasado porque eso nos enferma. Hay que establecernos en este presente. Detecta, admite y corrige. Y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Si ya detectaste algo que te está haciendo daño, admite lo que lo posees y busca la corrección, corrígelo, ¿verdad? Para que puedas sentir la bondad del programa de recuperación, la bondad del espíritu, y así puedas tener más ganas de seguir adelante. Por hoy agradezco a Isabel por habernos apoyado aquí con la lectura, ¿verdad? Y con el apoyo de los compartimientos. También agradezco a Olivia, que nos ha apoyado bastante aquí en este subgrupo, ¿verdad? Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, que el eterno Dios de los ejércitos los siga bendiciendo y los colme de fortaleza, amor, esperanza y gozo. Hasta siempre. Gracias.